Nuestra unidad 2 trata de las teorías clásicas y socioculturales del aprendizaje en este curso de Fundamentos de Psicología. Pasaremos a ver los objetivos. De manera general, tenemos que explorar profundamente las teorías de aprendizaje de Jean Piaget, de Lev Vygotsky y de Jeremy Bruner, utilizando métodos de análisis y síntesis teóricas con el fin de aplicar estos conocimientos en la mejora de estrategias pedagógicas adaptativas y responsivas a las necesidades de aprendices en contextos educativos diversos. A nivel específico, estamos con analizar los aportes de Piaget, de Jean Piaget sobre la construcción del conocimiento y el desarrollo intelectual, comprendiendo su influencia en las prácticas educativas actuales. Examinar las contribuciones de Lev Vygotsky y Jeremy Bruner en el ámbito del aprendizaje sociocultural, destacando su impacto en la educación y desarrollo cognitivo. Investigar, valorar los aportes de teóricos como David Ausubel, Howard Gardner y David Perkins, analizando sus teorías de aprendizaje significativo, las inteligencias múltiples y la creatividad, que contribuyen a una comprensión más amplia del proceso educativo. Así que bueno, vamos a ver un pantallazo de estas teorías en las cuales pues ustedes tendrán como objetivo esa investigación y esas ampliaciones para examinar cada una de estas contribuciones que hacen estos teóricos. A manera de introducción, nos adentramos entonces a esta exploración de las teorías fundamentales que han modelado nuestra comprensión del aprendizaje y el desarrollo cognitivo, comenzando con el enfoque de trabajo seminal o base de Jean Piaget, cuyas teorías sobre la construcción del conocimiento y los periodos del desarrollo intelectual han sido pilares en el campo de la psicología educativa. Después nos desplazamos hacia las perspectivas socioculturales del aprendizaje, centrando la atención en los aportes de Lev Vygotsky y Jeremy Bruner. Se explorarán conceptos claves como funciones psicológicas superiores, importancia de instrumentos mediadores. Pasamos entonces de inmediato a ver las dos grandes categorizaciones que vemos en esta unidad. Teorías clásicas, que se le conoce como las asocianistas, y las socioculturales, que están dentro de las mediacionales o cognitivas. En las asocianistas tenemos que están relacionadas al estímulo-respuesta, mientras las mediacionales están relacionadas a toda la parte cognitiva o procesos internos. Entre estas asocianistas, donde hay un estímulo y una respuesta, empezamos por el condicionamiento clásico, donde están sus teóricos como Pavlov, Guttich y Watson, y está el intermitente operante, donde influyeron Hall, Jordan y Steve. En las cognitivas, pues están las las genéticas cognitivas, genética debatible, genéticas dualistas y los procesos de información, igual sutil. Veamos las clásicas entonces, condicionamiento básico y condicionamiento operante, ¿sí? En el básico tenemos a este señor que vemos ahí con esa campanita, conocido como Ivan Pavlov, ¿sí? En el estímulo-respuesta, Pavlov, 1849-1936, ganó el Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1904 por el funcionamiento de las glándulas digestivas. Él habló de esta asociación por contigüidad que se produce entre un estímulo incondicionado al que se responde con una respuesta incondicionada y un estímulo inicialmente neutro que acaba entonces por adquirir la capacidad de producir la misma respuesta tras asociarse con el primer estímulo. ¿Ok? De repente aparece un estímulo así independiente, incondicionado de la nada, y la respuesta que se produce, pues, no pasa nada, igualita. No es independiente la respuesta a ese estímulo. Luego se produce otro estímulo neutro y que este entonces va a adquirir la capacidad de respuesta para asociarse como un estímulo. Vamos a verlo ejemplificado como lo hizo él en sus experimentos con perritos, ¿no? El experimento de Pavlov, donde él, antes de hacer el condicionamiento, ¿sí?
él utilizaba pues una comida, en este caso es un hueso, y el perrito al ver el hueso salivaba, ¿sí? Pero de repente empezó a sonar una campanita, ding, 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 y el perro, vemos, no saliva. ¿Qué pasó? Está sonando la campana y mi respuesta es independiente a esta campana, así como que aparezca la campana es independiente a lo que yo responda. Pero cuando ya yo veo el huesito, sí tengo una respuesta. Pero yo quiero condicionar este estímulo neutro, ¿sí? Entonces, durante ese condicionamiento, pongo el estímulo neutro, que era la campana, más el alimento juntos, para que entonces aparezca la respuesta de salivación y condicionar la respuesta. Así, cuando el animalito vea el hueso, va a escuchar al mismo tiempo el din din de la campanilla y va a salivar. Y después que ya yo he logrado este acondicionamiento, que él asocie, ¿sí? Que aparece din din y huesito, yo quito el huesito, porque ya lo he condicionado, y solo pongo la campana y va entonces a salivar esperando, ¿verdad? La condición de que campana, din, 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 aparece entonces el huesito. Entonces, esta es una forma de condicionamiento básico o aprendizaje por asociación básica en el experimento de Pavlov. Watson nos menciona que si le hubiesen dado una docena de niños sanos, los habría podido convertir fácilmente en buenos doctores, magistrados, artistas, independientes de sus hipotéticas tendencias, inclinaciones, vocaciones, razas de los antepasados o, al contrario, podría ser de ellos unos delincuentes. Esto basado en este condicionamiento, ¿sí? De la influencia que iba a ejercer en estos personajes, ¿no? Luego entonces vemos que pues hay muchas aristas dentro de esto y genera lo que fue el ejemplo de Watson con sus cobayas, que es este animalito que está aquí. Él inicialmente hace un estímulo independiente, pero que es aversivo, hace un sonido desagradable, y esto da una respuesta independiente en el niño, que es un miedo, porque el sonido ante cosas desagradables, pues la respuesta refleja es la del miedo. Entonces aparece el estímulo neutro, que aparece este animalito inocentón aquí, la cobaya, y va a haber una respuesta, ¿sí? Operante, que es la de mirarla, escucharla, ok. Y luego se va a condicionar ese estímulo presentando de manera repetida a la cobaya para generar entonces esa respuesta condicionada que va a generar miedo a la cobaya, ¿no? Asociado a esto. Entonces, fue la contribución de Watson. Tenemos entonces a Thorndike, 1874-1949, ¿sí? Y él menciona que los animales pueden resolver problemas, mas no razonan, que esa sería la parte del condicionamiento. Van a aprenderlo de manera mecánica mediante ensayo y error, ¿sí? Y ese aprendizaje se da entre un estímulo y la respuesta, ¿sí? Y lo hizo inicialmente con animalitos y más tarde con niños para proponer esta del ensayo de error, ¿sí? Y sus experimentos con los animalitos fueron gatos, utilizó las cajas problemas, ¿sí? Que podía tener cómo alcanzar el alimento, en qué momento la puertita se abría, o de laberintos también, ¿no? Con los cuales experimento. Entonces, él llegó a la conclusión de estímulos, respuestas y consecuencias, ¿ok? Donde se da un proceso, una consecuencia y por ende cambios en la conducta. Si hay un refuerzo positivo, si la nota de examen es 10, entonces la consecuencia va a ser el hecho de que aparezca un hecho positivo y por tanto incrementa la conducta. Si hago el proceso de un refuerzo negativo, como decir, hoy no bajes la basura, entonces la consecuencia es que va a desaparecer ese hecho negativo y por lo tanto se incrementa igualmente la conducta.
Pero si hago un proceso contrario, no de refuerzo, sino de castigo, puedo hacer castigos positivos, donde menciono el proceso que al finalizar la clase hablamos, como consecuencia hay una aparición de hecho negativo y la conducta, por lo tanto, disminuye. En el caso del castigo negativo, deo la consigna, hoy no ves las tele, por eso es un castigo negativo, desaparece el hecho positivo, en este caso, y por tanto igualmente la conducta disminuye. ¿Ok? Entonces, él hace que ante el estímulo respuesta del aprendizaje se genera una consecuencia. ¿Ok? Y eso entonces es parte de esa respuesta y conducta. Las condiciones para la parte del castigo que interesa mucho dentro de los escenarios e implicaciones didácticas del aula es que van a ser inmediatos, ya sea positivo o negativo, consistente, que tenga una consecuencia, contingente, que suceda, moderar su intensidad y nunca que sean castigos físicos o que tengan que ver con las necesidades básicas de ir al baño, de comer, de dormir, ¿sí? en- en- Entre otras, ¿no? Es básicamente esa, pero puede ser las de protección de su habitación, la de tipo de ropa, ¿ok? Eso. Entonces pasamos a las teorías cognitivas, donde están las del constructivismo, la sociohistórica y por descubrimiento, Piaget, Vygotsky y Brunner, en ese orden. Y la tenemos, Vygotsky con su zona de desarrollo potencial, Piaget con su constructivismo genético. Bueno, aquí está Auber con su aprendizaje significativo. Recuerden también, ustedes van a investigar acerca de Howard Gardner con las inteligencias múltiples y David Perkins con la creatividad y el aprendizaje por descubrimiento de Jeremy Brooks. ¿Ok? Haciendo un pantallazo rápido de lo que sería la teoría de Piaget. Recuerden que le traigo esquemas porque una de las actividades que ustedes van a realizar en esta unidad es hacer un esquema integrador de estas teorías. ¿Ok? Tenemos a Jean Piaget, que es un psicólogo y pedagogo suizo. Nace en 1896, murió en 1990. Y su constructivismo o epistemología genética del origen habla de una continuidad funcional entre vida y pensamiento. Él asume tiene una asunción de que no existe una discontinuidad entre el pensamiento del niño, del adulto y el científico, sino que se van generando unos a partir de otros y desde alguna forma biológica previa. Como le dije, se va dando el lenguaje, ya nosotros venimos, asumimos, ¿verdad? Esa estructura y por ende empezamos a producir el habla. Igualmente la imaginación, igualmente pues la memorización, todas estas eh, estructuras genéticas o de origen con las que se constituye nuestra biología humana a través de la mente. La crítica a este pensamiento es el ignatismo y empirismo por ser pasivos y estar predeterminados. Lo esencial de su conocimiento es la novedad, la elaboración de estructuras nuevas. El sujeto para conocer no solo percibe y reacciona ante los objetos, sino que debe actuar sobre ellos transformándolos a partir de su acción. Hay una adaptación biológica, que es nuestras estructuras biológicas y psicológicas para la construcción y organización pues, de lo que se va aprendiendo. Y eso lo basa en términos como la de asimilación y acomodación, donde las estructuras previas se van imponiendo y van haciendo y modificando los nuevos elementos para integrarlos y asimismo acomodar las estructuras internas en función de esas validaciones en las condiciones internas. ¿Ok? Entonces nos genera esta acción para que se dé, hay fuentes de conocimiento, manifestación externa del conocimiento preexistente, un puente entre la adaptación y las condiciones internas y los componentes pues, de asimilación y acomodación, tal como lo vemos aquí. ¿Sí? Aquí tenemos un esquema básico, cómo va construyendo ese conocimiento, ¿sí? Y va generando esa adaptación, asimilándolo internamente con las estructuras internas y luego interaccionándolo o acomodándolos entre ellos para poder hacer construcciones con lo que tiene previamente asimilado. ¿Ok?
Puntos claves de la epistemología genética, entonces, de Piaget, tenemos que el niño usa sus esquemas mentales y sus razonamientos para comprender y organizar esa realidad. Su proceso cognitivo está regido por el proceso de equilibración o adaptación, como el de la asimilación y acomodación. Sus ideas previas que posee no son reemplazadas por otras más adecuadas, procede por esa reestructuración de ideas. Y los errores que el niño comete al comprender no deben ser reprimidos por el adulto, sino que la labor como guías, como mediadores, ¿sí? Es averiguar qué sabe y cómo razona con el fin de formular las preguntas precisas en el momento exacto para que pueda entonces empezar a construir su propio conocimiento, ¿sí? Otro de sus aportes son que considera 4 estadías para que se desarrollen esas estructuras cognitivas universales que todos poseemos con las que nacemos, ¿no? En todos los seres se dan unos cambios universales a lo largo del desarrollo cognitivo y estos cambios están relacionados con la forma en que el ser humano entiende el mundo que le rodea en cada uno de esos momentos, ¿sí? Entonces, él habla, ¿sí? Desde una base, ¿sí? Que son esos procesos donde vamos organizando, construyendo, asimilando, acomodando y así adaptando. Luego viene un periodo sensomotor, ¿sí? De adaptación, pasamos a este periodo sensomotor, luego un periodo preoperacional, ¿sí? Entonces, un periodo de operaciones más concretas, ¿sí? Otros subperiodos de operaciones concretas para finalmente llegar a un periodo de operaciones formales, ¿sí? O mucho más abarcadoras, más abstractas. Vamos a verlas levemente ilustradas, ¿sí? Con ese motor sensorial que va básicamente de los 0 a los años, ¿sí? Se da un control motor de aprendizaje de objetos físicos, está basada en las acciones. Tenemos esta parte preoperatoria entre los 2 y los 7 años, donde hay una inteligencia de habilidades verbales y representaciones simbólicas, más que todo por intuiciones y deducciones, descubrimientos, todo esto. Entonces se da la parte concreta operacional entre los 7 y los 12 años, ¿ok? Ya hay conceptos un poco más abstractos, primeras situaciones aplicables de causa-efecto y cierto razonamiento lógico. Y por último, la formal operacional entre los 12 y 15 años, donde se dan esas habilidades sistemáticas y lógicas del razonamiento durante la adolescencia, desligándose de lo concreto y haciendo un razonamiento más hipotético, deductivo y abstracto. Es allí cuando ya no se cree algunas leyendas urbanas, cuando ya todo siente que tiene criterio propio, cuestiona más, ya no todo es causa de efecto, puede normal, aparece esa palabrita normal y va, ¿no? Haciendo otros tipos de deducciones. Veamos entonces a Ted Vygotsky. 1896-1934, él propuso su teoría sociohistórico-cultural y habla que el desarrollo es el proceso por el que el niño se apropia de los conocimientos, metas, actividades y recursos culturales que la sociedad en la que vive le ha ido desarrollando. En definitiva, su desarrollo cognitivo es esa adquisición y personalización de la cultura y de los patrones de interacción social. No deja por fuera los aspectos biológicos y entra pues en esa modelación orgánica e historia cultural. Él habla que el cerebro, tal como lo vemos acá, tiene esa base orgánica que es necesaria, es fundamental, pero que la adquisición de la función va a ser significadora o determinante de esos procesos psicológicos superiores. Entonces, el significado va a tener un carácter histórico, sociocultural, mediacional y funcional como actividad esencialmente instrumental que transfiere el pensamiento al pensamiento individual. Sus puntos claves es el de la zona próxima del desarrollo. Él nos habla que hay esa distancia entre lo real y el desarrollo potencial, siendo dicho espacio virtual la zona donde se debe intervenir el docente. Es decir, yo puedo tener las estructuras biológicas, pero no sé qué pasa que todavía no hablo bien. No sé qué pasa que todavía no estoy gateando como se debe. No sé qué pasa que todavía no estoy adquiriendo la lectura. Entonces, él dice, bueno, puede haber
una zona próxima de desarrollo donde está el desarrollo potencial de que lo logre, ¿sí? Y se puede dar ese andamiaje, ¿sí? Ese andamio para ayudarlo a avanzar a ese potencial. Entonces, el desarrollo real es lo que realmente el niño puede hacer de forma autónoma y el potencial lo que puede hacer con la ayuda de un adulto, ¿sí? Entonces, si hay algún daño en esa estructura biológica, tal vez necesita todavía más de ese andamiaje para recordarle o para que lo logre, ¿ok? Entonces, es una pedagogía especial. Y en otros casos lo ayudo para que entonces pueda automatizar ese aprendizaje real. El docente mediador va a potenciar las posibilidades de desarrollo real a partir de incidir en la zona de desarrollo próximo, intervenir en aquellas actividades que el niño no puede hacer solo, pero que puede llegar a solucionar con la ayuda pedagógica suficiente. Aquí lo podemos ver ejemplificado de dos maneras. ¿Ok? Está aquí el alumno con su desarrollo real. Está este impasse de interacción entre su zona de desarrollo, pero debe alcanzar acá y dentro de esa interacción, pues lo llevamos hacia ese desarrollo potencial. ¿Sí? En cuanto a la implicación educativa de este enfoque sociocultural del Vygotsky, nos habla si realmente hay esa ley de doble formación de aprendizaje y desarrollo, ¿ok? Más bien el aprendizaje es esa parte ensayo-error empirística, ¿sí? Y el desarrollo, pues, es lo que viene en nuestra parte de estructuras biológicas. El racionalismo, ¿sí? Que es el aprendizaje y el desarrollo van a ser independientes, ¿sí? Porque uno es lo que yo realmente puedo hacer y la otra que puedo potenciar, ¿sí? O que voy a necesitar siempre de esta potenciación, ¿sí? Entonces, Piaget nos habla que el aprendizaje está subordinado al desarrollo. Bien. Ok, entonces Vygotsky nos habla del aprendizaje y desarrollo. Están interrelacionados, es una condición previa para el desarrollo y el aprendizaje tira del desarrollo. No niega que el aprendizaje esté condicionado por los niveles de desarrollo previos. Y una vez más, pues en esa próxima de desarrollo, zona de desarrollo próximo, está el desarrollo efectivo, el proceso de ayuda en la interacción social y su desarrollo potencial. Entonces, la clave está aquí en esa interacción social o en ese proceso de ayuda que hace el mediador, ¿no? En la intervención didáctica del docente. Veamos a la teoría de Jeremy Brunner. Jeremy Brunner nos habla del aprendizaje por descubrimiento y sus principios fundamentales de este psicólogo estadounidense nacido en Nueva York. En 1915 nos habla de la motivación y las estructuras, las secuencias y el reforzamiento para que se dé ese descubrimiento, ¿sí? Y para esa motivación hay una predisposición del aprendizaje, debe ser intrínseca, que venga desde esa parte intrapersonal y los motivos para aprender desde un instinto innato de curiosidad, necesidad de desarrollar sus competencias y una reciprocidad de trabajar en forma cooperativa, ¿ok? Como cuando estamos ubicando en un mapamundi, en un globo terráqueo, ¿sí? Las ubicaciones de los países, sus tamaños, sus colores, ¿sí? Entre ellos. Puntos claves de su teoría, que ese andamiaje, ¿sí? Se fundamenta también en la zona próxima de desarrollo y es una acción que el adulto puede desarrollar para llevar al niño su nivel actual de conocimiento a uno potencial más elevado. En el descubrimiento se realiza de forma inductiva desde los conocimientos más específicos a los más generales, ¿sí? Facilita el descubrimiento
El profesor no les da la definición de un concepto, sino que le ayuda a que el alumno lo descubra. Eh, Pongo siempre el ejemplo de los colores, le ponen los colores primarios y dice mézclalo a ver qué sale, y ahí descubre que si mezcla este con este van saliendo otras cosas. Pero lo induce lo ayuda en ese proceso. El profesor provee al alumno con información inicial y le dirige hacia el descubrimiento de nuevas relaciones. Y el alumno adquiere la capacidad de ir más allá de la información dada. Entonces, aquí vemos, ¿no?, una ilustración gráfica, lo que puede ser el aprendizaje por descubrimiento, donde ensaya buscando nuevas combinaciones, va obteniendo nuevos conocimientos, retiene el nuevo conocimiento, los relaciona con otros conocimientos y así va organizando la información y se da el conocer de descubrir algo. Bien. Entonces, desde esta perspectiva sociocrítica de la educación que hemos revisado a través de las asociacionistas de Pavlov y Tornay, las cognitivas de Piaget, Vygotsky y Jeremy Brunner, ¿sí?, podemos enfocarnos en una reflexión final. Igualmente, ustedes están invitados a complementar la de otros teóricos como Edward Gardner con sus inteligencias múltiples, por mencionar uno de ellos. ¿Ok? A manera de esta reflexión, tenemos que la característica de la escuela tradicional era inadecuada a la realidad, ¿sí? Y había un claro divorcio entre la escuela y la vida, ¿sí? Y, educar a la persona individualista, competitiva, en definitiva, hacia un desarrollo psicosocial dirigido hacia el enfrentamiento. Hay un autoritarismo y amaestramiento y una función reproductora de la realidad social y no, sí, de ese pensamiento crítico, transformador y de solución de problemas en un mundo más realista. Entonces, un caso de estudio que pudiéramos revisar para reflexionar es la atención educativa que se da a los extranjeros, alumnos extranjeros que se pueden encontrar en desventaja cultural, entendiendo la influencia pues, del entorno y el contexto en el aprendizaje. Se entiende que la diferencia no es un derecho, sino una amenaza para la integración. Y entonces el mensaje que se lanza al alumnado que proviene de escuelas o países diferentes es: tienes que ser como nosotros para ser aceptado, sin considerar la posibilidad de introducir cambios que involucren al conjunto de la comunidad escolar y enriquecerse con la diversidad. De esta manera, pues llegamos a esta reflexión final de cómo los aportes a nivel del conductismo y del desde la cognición y el aspecto sociocultural influyen en el aprendizaje.